Dicen que, en las noches cuando la niebla cubre la tierra y el viento silba entre los árboles, se escucha un sonido que corta el silencio. Un grito tan profundo, tan triste, que parece venir del más allá. Es el lamento de la Llorona, la mujer que llora por los hijos que ya no están. Pero, ¿y si ese llanto no fuera solo de dolor? ¿Y si ocultara algo más oscuro? Algo que habla de culpas antiguas, de secretos enterrados, de verdades que nadie se atreve a contar. Esta no es solo una historia de fantasmas, es un espejo del miedo, de la pérdida y del alma de un pueblo que aún escucha el eco de ese grito en la madrugada. Hoy iremos más allá de la leyenda, descubriremos qué se esconde realmente detrás del lamento de la Llorona y por qué, después de tantos siglos, ella todavía llora. Este no es otro relato más sobre fantasmas y apariciones. Tampoco es un intento de desmitificar o trivializar una de las leyendas más arraigadas de nuestra cultura. Al contrario, nos adentraremos en el corazón mismo del mito para comprender por qué la Llorona llora, explorando no solo la superficie de su dolor, sino las raíces de su eterna aflicción. Nos alejaremos de las versiones más populares para buscar una perspectiva que conecte su lamento con algo que todos, de una forma u otra, hemos experimentado o temido: la carga de las decisiones no resueltas, el peso de las oportunidades perdidas, la culpa que se aferra a la conciencia y la búsqueda incesante de redención en un ciclo que parece no tener fin. La Llorona, en esta exploración, se convierte en un espejo de nuestras propias luchas internas, un reflejo de cómo las acciones, por terribles que sean, dejan cicatrices imborrables no solo en el presente, sino en un futuro que se proyecta como una condena. La pregunta fundamental que nos guía es: ¿qué motiva realmente a este espectro a repetir su tragedia una y otra vez? ¿Es un capricho del destino, una pena que se niega a disiparse, o es algo que ella misma, en su estado espectral, perpetúa? Vamos a examinar las facetas menos exploradas de su leyenda, aquellas que sugieren una complejidad psicológica y existencial que va más allá de la simple venganza o el arrepentimiento. Consideraremos cómo el acto que la condenó no fue solo un momento de desesperación, sino el desencadenante de un proceso de autocastigo y una negación de la realidad que se manifiesta en su eterna búsqueda. A través de esta lente, el lamento de la Llorona deja de ser un sonido lejano y aterrador para convertirse en una llamada de atención, una advertencia sutil sobre las consecuencias de nuestras propias sombras internas y la forma en que éstas pueden llegar a definir nuestra existencia, incluso después de que la vida misma haya terminado. Esta travesía nos llevará a desenterrar las motivaciones que yacen bajo el velo del terror folclórico. No buscaremos respuestas fáciles ni consuelo en explicaciones simplistas. En cambio, nos sumergiremos en la psique de una figura mítica para entender las dinámicas universales de la culpa, la pérdida y la memoria. La Llorona no es solo un cuento para asustar. Es una metáfora poderosa de cómo el pasado, cuando no es confrontado y aceptado, puede transformarse en una prisión de la que parece imposible escapar. Su llanto no es solo un sonido, es la expresión de una lucha interna que resuena con nuestras propias batallas contra los fantasmas que cada uno de nosotros carga. Acompáñenos en este recorrido para desvelar la verdadera razón detrás de ese lamento que ha atormentado a generaciones, y descubramos qué nos dice la Llorona sobre nosotros mismos. Más allá de la versión simplificada de una madre que ahoga a sus hijos por despecho, la verdadera raíz del llanto de la Llorona se encuentra en un acto de negación radical de la realidad y una profunda autocondena que se autoperpetúa. No es solo el remordimiento de haber cometido un acto atroz, sino la incapacidad de procesar la magnitud de su transgresión y la imposibilidad de reconciliarse con su propia identidad fracturada. El mito nos presenta a una mujer que, al verse despojada de su estatus social o del amor que creía poseer, no enfrenta la pérdida y el rechazo, sino que opta por un acto extremo que, en su retorcida lógica, busca detener el tiempo y la humillación.
Sin embargo, este acto no detiene nada. Al contrario, ancla su existencia a un ciclo de horror que ella misma crea y recrea. El llanto es entonces la manifestación sonora de esta negación. Un lamento que no busca consuelo, sino que es la expresión de una conciencia que se niega a aceptar la irreversibilidad de su acción, y por ende, la consecuencia de su propia existencia desvinculada de la vida que intentó silenciar. Profundicemos en la dinámica de la culpa no resuelta y su manifestación en la eternidad espectral. La Llorona no llora por la pena del pasado que ya pasó, sino por la imposibilidad de escapar de la repetición de ese momento fundacional de su condena. Su errar constante, su búsqueda infructuosa, no es por encontrar a los niños que ya no existen en el plano terrenal, sino por una búsqueda interna de una justificación o un perdón que ella misma se niega a otorgarse. Imaginen a un artista que tras cometer un error irreparable en su obra maestra, pasara el resto de su vida intentando corregir ese único trazo defectuoso, sin poder avanzar ni aceptar la imperfección. De manera similar, la Llorona está atrapada en el instante de su mayor quiebre, incapaz de aceptar que ese momento la define y que la vida, en su forma original, ha terminado para ella. Su llanto es el eco de esa lucha interna, la banda sonora de su resistencia a la aceptación, lo que la condena a revivir simbólicamente su tragedia en cada aparición. Consideremos ahora la desconexión entre su acto y la realidad que intenta evadir. La Llorona, al ahogar a sus hijos, no solo les arrebató la vida, sino que también intentó borrar un capítulo de su propia historia, uno que la vinculaba a un amor o a una vida que sentía que le era arrebatada. Sin embargo, esta erradicación forzada la ancla de manera inextricable a ese mismo pasado. Su llanto es la prueba de que no puede escapar de lo que intentó eliminar. Es una paradoja existencial. Al querer liberarse del dolor de la pérdida o el abandono, se sumerge en un sufrimiento aún mayor y perpetuo. El mito, en este sentido, nos habla de cómo la evasión de nuestras realidades más dolorosas, en lugar de liberarnos, nos encadena a ellas de formas mucho más insidiosas. Su llanto no es un grito de arrepentimiento que busca sanar, sino el eco de una conciencia que se niega a aceptar las consecuencias, y esa negación es su prisión eterna. Además, es crucial entender su llanto como una expresión de la pérdida de identidad y el desmoronamiento del yo. Al cometer un acto tan contrario a la naturaleza, la Llorona se despojó de su humanidad. Ya no es la mujer que fue, pero tampoco ha alcanzado un estado de paz o trascendencia. Se encuentra en un limbo perpetuo, una entidad definida por su error. Su lamento es la manifestación de esa identidad fragmentada, de la conciencia de haber cruzado un umbral del que no hay retorno. El sonido de su llanto, que muchos describen como un eco de dolor puro, es en realidad el sonido de una persona que ha perdido el sentido de sí misma y que, en su errancia, busca desesperadamente una conexión con aquello que la defina, aunque sea a través del horror que ella misma representa. El acto de ahogar a sus hijos se convierte, así, no solo en un crimen, sino en el acto final de autodestrucción de su propia identidad, un autodesgarramiento que resuena en su lamento eterno. Al tejer las hebras de esta profunda indagación, comenzamos a vislumbrar un panorama que trasciende la mera narrativa de terror. Las capas de la historia de la Llorona, al ser despojadas de sus adornos más superficiales, revelan la intrincada urdimbre de una psique atormentada no solo por un acto pasado, sino por la perpetuación de un estado interno de negación y autocondena. La resonancia de su lamento, lejos de ser un eco simple de pena, se erige como un testimonio sonoro de la lucha constante contra la aceptación de una realidad que se ha vuelto insoportable, una resistencia que, paradójicamente, la ancla aún más firmemente a su condena. Es como si el tiempo, para ella,
se hubiera fracturado en un instante irresoluto, y cada gemido fuera el intento fútil de recomponer un espejo roto, sin darse cuenta de que cada intento solo acentúa las grietas. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, se hace patente cómo la búsqueda de una salida, una redención o incluso una simple comprensión se convierte en el motor de su eterno deambular. Este vagar incansable, esta búsqueda que parece no tener fin, no apunta a un destino externo, sino a una región interior donde la reconciliación consigo misma se ha vuelto el Everest de su existencia espectral. La incapacidad de asimilar la magnitud de su propia transgresión y la consecuente fractura de su identidad la condenan a un ciclo sin fin, donde el acto original se convierte en el núcleo inmutable de su ser, y su lamento, la banda sonora de esta inmovilidad existencial. Es el eco de una conciencia que se niega a transitar el camino del duelo y la aceptación, prefiriendo la agonía de la repetición a la paz que podría surgir de la confrontación. Así, la esencia de su aflicción se desvela no como una penalidad impuesta desde fuera, sino como una construcción intrínseca, un laberinto que ella misma ha erigido y en el que ahora deambula sin hallar salida. Las implicaciones de esta perspectiva nos invitan a considerar la naturaleza de las cargas que portamos y cómo nuestra propia resistencia a confrontarlas puede transformarse en la más férrea de las prisiones. El lamento de la Llorona, al ser despojado de su velo sobrenatural, se revela como una metáfora potente de cómo las decisiones no resueltas y las realidades negadas pueden moldear nuestra existencia, creando ecos persistentes que resuenan mucho después de que el momento inicial haya pasado, y que, al ser revisados, nos preparan para la comprensión última. La verdad tras el lamento de la Llorona, despojada de los velos del miedo y la superstición, se revela como una profunda meditación sobre la naturaleza de la culpa, la negación y la perpetuación del dolor. Su llanto no es un eco de una pena que se desvanece con el tiempo, sino el sonido incesante de una conciencia atrapada en el instante de su propia fractura. Al intentar silenciar la realidad de su pérdida o su deshonra mediante un acto de violencia extrema, la Llorona no encontró la liberación que buscaba, sino una condena autoimpuesta que la ancla a un ciclo de desesperación del que no puede o no quiere escapar. Su errar por caminos y ríos no es una búsqueda literal de los hijos perdidos, sino una manifestación física de su incapacidad para reconciliarse con la irreversibilidad de sus acciones y la consiguiente aniquilación de su propia identidad. El mito, en su esencia más cruda, nos habla de cómo la resistencia a aceptar las verdades más dolorosas, en lugar de liberarnos, nos encadena a ellas de maneras mucho más insidiosas y eternas. El núcleo de su aflicción reside en una profunda desconexión con la realidad, un estado de negación que la sumerge en un ciclo de autocastigo. Su llanto es la banda sonora de esta resistencia, la expresión audible de un alma que se niega a transitar el arduo camino del duelo y la aceptación. Cada lamento es un recordatorio sonoro de que el pasado, cuando no es confrontado y asimilado, no solo perdura, sino que puede llegar a definir nuestro presente y nuestro futuro de maneras irrevocables. La Llorona se convierte así en una figura arquetípica, un espejo oscuro que refleja cómo nuestras propias evasiones y negaciones pueden construir la prisión más sólida, una cárcel de la que la única llave reside en la confrontación honesta y valiente con nuestras sombras. Por lo tanto, la verdadera lección que emana de este mito no es el miedo a un espectro, sino la comprensión de la fuerza con la que nuestras propias decisiones, especialmente aquellas nacidas de la desesperación y la negación, pueden llegar a moldear nuestra existencia. El llanto de la Llorona nos susurra que la redención no se encuentra en la huida ni en la repetición del dolor, sino en el coraje de enfrentar las consecuencias de aceptar las pérdidas y de reconstruir la identidad sobre los cimientos de la verdad por amarga que ésta sea.
La práctica de esa aceptación, de esa confrontación interna, es lo que verdaderamente comienza ahora una vez que hemos descorrido el velo y hemos escuchado no el grito de un fantasma, sino el eco profundo de nuestra propia humanidad con todas sus fragilidades y la inmensa capacidad para sanar.